Le agradezco muchísimo en esta tarde a Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, Andrew, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, tenemos nuevamente una situación, si me permites decirlo así, fuera de control en torno a la pandemia de COVID-19. ¿Qué nos dices? Todo parece indicar que sigue siendo negligente el manejo de la pandemia. Negligente por parte del gobierno y por parte de la sociedad. Hay una negligencia aquí dual, donde no se ha podido entender el concepto de cómo se transmite, cómo se evita la transmisión y cómo podemos parar esto. Tenemos gente que sigue haciendo fiestas, eventos, bodas, 15 años, reuniones. Tenemos que la gente no quiere usar el cubrebocas. Allá empieza a haber dificultad para vacunar a la gente joven. La gente no se hace pruebas, si están positivos o sospechosos no se están aislando. Y claro, todo parte, ¿no?, de un ejemplo a nivel central, a nivel federal, en donde se ha minimizado de manera constante y sistemática la pandemia, donde esta tercera ola iba a ser una olita. Y ya el día de ayer, pues ya prácticamente estamos empatando el récord de diciembre y no se ve para cuando, por lo menos en los próximos días, no se ve, por lo menos para la próxima semana, un recorte en el número diario de casos. Ya van creciendo las hospitalizaciones y las muertes. Claro. A ver, dime una cosa. Vemos hoy nuevamente que ya empieza a fluir información en torno al cambio del semáforo epidemiológico. ¿Qué me dices realmente de esta herramienta? ¿Sirve para algo? Porque pues parece más ya una herramienta de carácter político que una herramienta que verdaderamente sirva para poder hacer algo en torno a esta pandemia de coronavirus. Sí, bueno, el semáforo siempre ha sido una herramienta política, no ha sido una herramienta de salud pública. Eso hay que entenderlo. De hecho, con el nuevo semáforo, si nosotros lo tomáramos en cuenta, el verde sería un rojo en cualquier otro país, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Está diseñado para no ir pasando de colores fácilmente, y aún así lo estamos pasando. Tampoco el semáforo previo, tampoco el semáforo previo demostró funcionar en el sentido de parar o atacar la epidemia. O sea, el semáforo en nuestro país, en lugar de ser una herramienta que disminuyera la movilidad de las personas, simplemente fue un relator ahí de cómo iba creciendo la pandemia. Y entonces, bueno, ahora está diseñado para no tener mayor cambio. Y aún así, por ejemplo, si hoy nosotros utilizáramos el manual que repartió Salubridad, creo que fue el 17 de julio, sería muy diferente el semáforo de lo que estamos viendo. Prácticamente no habrían estados en verde, solo habría naranja y rojo. O sea, entonces, pues a pesar de que cambió la parametrización, también están contando a su conveniencia los parámetros. Oye, dime una cosa, si habláramos de estos índices de mortalidad de COVID-19, pues también podríamos voltear a ver que el INEGI tiene otros datos distintos a los del presidente y a los del gobierno federal. A ver, hablamos de un exceso del 35% y lo más preocupante, Andrew, es que la gente se sigue muriendo. 500,000 de mexicanos inclusive murió en sus casas y que seguramente recordarás muy bien, ¿no? La política al inicio era quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa, pese a los síntomas, pues la instrucción era esa, ¿no? Quédense en casa para que no saturemos los hospitales. Y pues ahora solamente se dice que hay una mortalidad del 2% derivado de la vacunación. ¿Qué nos dice sobre este asunto? Sí. Bueno, para empezar, hay que hablar de que sí, efectivamente hay un subregistro de casos de entrada y tenemos un registro de defunciones y de exceso de defunciones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le hiciéramos caso únicamente al subregistro, bueno, si sumáramos el subregistro de defunciones más las defunciones indirectas, estamos hablando que hay entre 550,000 y 680,000 defunciones desde que inició la pandemia. Okay. Entonces, bueno, sí hay un subregistro claro. Ahora, también es verdad que la vacunación ha servido. Ahora, de que inició la vacunación en mayores de 60 a que se notó el efecto, tardó 14 semanas. Eso es para los mayores de 60. Entonces, de aquí a que se note el efecto para los de 50, para los de 40, para los de 30, va a faltar tiempo. Y más porque cada decena que bajamos, cada década, es más gente
Y no solo es más gente, es más difícil lograr la cobertura, tanto por volumen, por gente que no se quiere vacunar. Y entonces seguimos aumentando la mortalidad. Y el otro problema es que nuestro país tiene prácticamente casi 18, 19 millones de personas que nada más han recibido una dosis. Lo que está hoy circulando es la variante Delta. Y para la variante Delta lo que necesitamos son 2 dosis. Y justamente esa es la cantidad de dosis que tenemos ahí en stock almacenadas. Entonces, claro, pues mientras la gente no reciba la segunda dosis, pues sí tienen una reducción de la probabilidad de hospitalización y mortalidad, pero no va a ser la misma reducción de la positividad como si fueran las 2 dosis, ¿no? La gente ya está desesperada y vemos a nivel internacional que inclusive ya hay algunos países que están pensando en aplicar terceras dosis. ¿Qué me dices de este tema en concreto? ¿Se requiere una tercera dosis y se pueden mezclar vacunas? Porque ese es otro asunto que ha fluido muchísimo en estos últimos días y en donde ya vemos gente que pues de plano está pensando en mezclarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no les han llegado las segundas dosis. Así es. Mezclar vacunas no, en el sentido de que, bueno, las únicas vacunas que sabemos que podemos mezclar es AstraZeneca con Pfizer, la única que sabemos que se puede mezclar, las restas no, las otras no. Y terceras dosis no, en el sentido de que antes de poner, bueno, ¿por qué Israel está poniendo terceras dosis a pesar de que todavía no hay estudios clínicos que señalen que eso es necesario? Porque los jóvenes no se están queriendo vacunar y los jóvenes al no quererse vacunar hay que proteger a los ancianos. Y como en los ancianos no funciona igual la vacunación, los mayores, de hecho, de 70 años, que en los demás se les está poniendo la tercera dosis. Pero en nuestro país, antes de pensar en tercera dosis, primero tenemos que completar los esquemas que están en una sola dosis. Y segundo, tenemos que ampliar la vacunación no hasta 18, hasta 11 años. Y ya que hayamos dado la vuelta al país en vacunación, entonces ahí sí ya podemos pensar en aplicar una tercera dosis a población altamente vulnerable. Ojalá y verdaderamente se logre esta meta que decía, ¿no? En octubre ya tener este esquema de vacunación. Decían que una sola dosis, lo ideal sería que fueran las 2 dosis, por lo menos en los mayores de 18 años, para que esto comenzara a contenerse. Andrew, muchísimas gracias, como siempre, un placer conversar contigo. Un gusto, hasta luego.